Y cerramos con el noticiero esta noche con dos temas. El primero de ellos, fíjese usted bien, Estados Unidos recomendará una tercera dosis de la vacuna para la mayoría de la población en septiembre. Los residentes de hogares de ancianos y trabajadores de la salud serán los primeros en obtener esta dosis, seguidos de aquellos que fueron vacunados en inviernos y así sucesivamente. Recuerde que la semana pasada ya Estados Unidos aprobó la tercera dosis para población con sistema inmune débil. Ahora ya está anunciando que para la mayoría de su población, si no es que toda su población, se va a aplicar la tercera dosis a partir de septiembre. Los administrativos planean anunciar la decisión final a lo largo de esta semana. El objetivo es que los estadounidenses que recibieron las vacunas Moderna o la de Pfizer sepan que van a necesitar una protección adicional contra la nueva variante Delta, que está causando un gran aumento de casos en el país. La nueva política va a depender de la autorización de inyecciones adicionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y en el caso de la Johnson, están esperando los resultados de un ensayo clínico de la compañía Johnson & Johnson. Bueno, ese es en el caso de Estados Unidos. Y vea usted el caso de Israel. Vea la gráfica y vea el dato. Israel registró su récord de casos de COVID-19 desde finales de enero. No había tenido la cantidad de casos confirmados o positivos desde enero. Más de 8.500 contagios y 560 pacientes graves. El país ya está en plena campaña de vacunación con la tercera dosis. Pero el rebrote obligó al gobierno a recuperar algunas de las medidas que ya se daban por superadas. Y vea el primer párrafo de esta información. Israel registró este martes más de 8.500 nuevos casos de coronavirus, un balance diario que no se registraba desde finales de enero y que agrava la tendencia al alza en un país que se vio forzado a recuperar algunas de las medidas que daba ya por superadas. Desde el inicio de la pandemia se confirmaron en Israel más de 951.000 casos de COVID, 8.646 positivos más que el lunes. Más de 55.300 de estos casos son considerados activos, mientras que la cifra de pacientes graves se acerca ya a los 560, sube un poco más. Israel fue uno de los países que más rápido avanzó en la campaña de vacunación, aunque se estancó, y alrededor del 58% de la población tiene las dos dosis. Asimismo, en las últimas semanas se han detectado cada vez más infecciones entre personas inoculadas, algo que algunos expertos vinculan con la disminución de anticuerpos con el paso del tiempo o con la mayor resistencia de la variante Delta de coronavirus frente a la vacuna. Si en esos países, en esas potencias que han avanzado tanto en el tema de la vacunación con dos dosis, aquí en Honduras tenemos un 10% aproximadamente de la población con dos dosis, si allá están avanzando, si allá que han avanzado tanto y están ahora considerando una tercera dosis, aquí tenemos que avanzar lo más rápido posible con el tema de la vacunación para alcanzar lo más pronto posible la mayor cantidad de personas con dos dosis, precisamente por el tema de la variante Delta, que lo dicen en Israel y lo dicen en Estados Unidos. Pero aquí nos asalta la siguiente preocupación. Si en esos países como en otros que ya están haciendo la campaña por la tercera dosis, ¿puede implicar esto un riesgo para Honduras de acceso a las vacunas? Esa pregunta se la hacemos al secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, don Omar Rivera, en el sentido de compartir esta preocupación de que las autoridades se tienen que poner las pilas y buscar la manera como garantizar la vacunación, la llegada de vacunas a Honduras. Don Omar. Ricardo, muy buenas noches. Yo creo que enfrentar la pandemia implica hacer un esfuerzo en distintos frentes. Es decir, no hacer una acción unilateral ni en la vacunación, ni solamente en el fortalecimiento de triaje, ni solamente en el fortalecimiento de la red hospitalaria, sino en general en múltiples líneas de acción, y una que es muy importante, que requiere un abordaje interinstitucional, es ir a suscribir los contratos necesarios para garantizar un flujo adecuado de vacunas para primera, para segunda y para una potencial
tercera o cuarta dosis. Apenas llevamos menos de 1 millón de personas que tienen 2 dosis, llevamos más o menos 2.3 millones de lempiras que tienen, 2.3 millones de personas que tienen la primera dosis, Sí. y todavía el tramo por recorrer es enorme, y por eso hay que prevenir tener suficientes vacunas para el año 2022, sin implicar disminuir los esfuerzos por garantizar cumplir medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, y el fortalecimiento de los centros de triaje y estabilización y el fortalecimiento de la red hospitalaria. Así es. O sea, estas dos noticias nos traen estos mensajes. Por un lado, al gobierno, señores, pónganse las pilas porque nos podemos quedar sin vacunas, porque allá están utilizando ya las vacunas para aplicar la tercera dosis. Y a la población, ¿por qué lo están haciendo esos países? Por la variante Delta. Entonces, hay que cuidarnos mucho. Hay que seguirnos cuidando mucho. Y como usted bien decía, don Omar... A pesar de que la gente ya tenga una dosis. No, por supuesto. Si vea usted que en Israel tiene el 58% de la población con 2 dosis. Y lo que está pasando. Por eso nosotros hemos planteado, y hoy precisamente a mediodía teníamos una reunión con parte del Gabinete de la República, y planteamos la necesidad de mejorar la estrategia de comunicación en múltiples aspectos, particularmente lo que tiene que ver con medidas de bioseguridad, con la necesidad de aplicarse la vacuna y que las personas puedan ir a los centros de triaje, estabilización y los hospitales de manera oportuna en la primera etapa de la enfermedad. Muy bien. Y en ese sentido yo quiero compartir con usted algo que nos preocupa también aquí, y que usted nos puede compartir su experiencia, porque usted ahí con todo su equipo del FONAC ha recorrido el país durante estos procesos de vacunación masiva que hemos denominado vacunatón. Muy bien. Por ejemplo, le puedo compartir lo que vimos, pero usted estuvo en el lugar, en el caso de del vacunatón aquí en el Distrito Central. ¿Qué pasó? Hubo insuficientes centros de vacunación, habían 4 o 5 centros de vacunación, no hubo muchos centros de vacunación. Eso provocó largas filas en automóvil, aglomeración, mucho tiempo de espera. El personal de salud también, no hubo rotación del personal de salud en esa larga jornada. Y se prestó también, el punto abajo, para que activistas políticos hicieran un poco de las suyas ahí. Eso evidentemente mancha un proceso que debe ser tan limpio, tan serio, tan profesional, tan bien realizado. ¿Comparte usted esto, ingeniero Rivera, que usted estuvo visitando estos centros de vacunación aquí en la capital? Precisa su apreciación en términos que hubo una demanda que superó la oferta que se tenía. Es decir, el personal de salud tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para hacer inclusive 2 y hasta 3 turnos ese día, porque la cantidad de personas, ya sea por la motivación que había por el vacunatón o por la estimulación externa de otros agentes, hizo que el número de personas que buscara la vacuna fuese muy grande. Además que era fin de semana, por supuesto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que el gran reto ahora es, Edgardo, de frente a pero permíteme un momentito. Eso ocurrió en el Distrito Central, aquí en Tegucigalpa, y Comayagüela. Pero también quiero mostrarle lo que pasó en San Pedro Sula y lo que a distancia con nuestros compañeros y colegas periodistas en San Pedro Sula analizábamos y discutíamos un poco sobre ese tema. Quiero decir, evidentemente, que estamos apoyando el vacunatón, y tan es así que queremos que mejore, y por eso estamos planteando estos asuntos. Por ejemplo, se arrancó rápido con el vacunatón, fue rápido el proceso. Tenía más personal de salud, había una infraestructura adecuada, había orden, menos tiempo de espera, pero también en algunos lugares hubo presencia de activistas. Usted incluso en representación del FONAC tuvo que ir a mediar ahí entre activistas de un color y de otro color. Entonces, pero en San Pedro Sula como que la cosa funcionó un poco mejor, ingeniero. Hubo otros actores que participaron, una mejor articulación entre la Secretaría de Salud, la Municipalidad de San Pedro Sula y otras entidades del Estado, y la colaboración del sector privado y otras organizaciones de sociedad civil. Esa complementariedad en términos de aportar recursos, de incrementar, por ejemplo, el número de personas que hacían los registros manuales
de quienes iban buscando ser inoculados, Sí. ayudó muchísimo a disminuir los tiempos de espera, como sucedió en el primer vacunatón en el Distrito Central. Muy bien, le agrego otro. La experiencia del fin de semana pasado, Atlántida, Colón y varios municipios ahí en el departamento de Atlántida y Colón, y creo que también Islas de la Bahía. Usted me lo puede aclarar. ¿Qué pasó ahí? No hubo, en términos generales, ingeniero Rivera, por supuesto, no hubo afluencia masiva como se esperaba. Número uno, de la población a los centros de vacunación. En algunos centros de vacunación llegó al extremo de que se esperó a reunir la cantidad de personas necesarias para abrir un frasco, porque usted los tiene que tener a todos ahí, abrir el frasco y utilizar todas las dosis para aplicárselas, que pueden salir de ese frasco. Hubo otros lugares donde sí hubo afluencia, pero había aglomeración, y eso implica que no hay distanciamiento ni físico entre persona y persona y social en un grupo ya más grande. Ingeniero Rivera. Mire, la valoración que nosotros hacemos es que debió haber existido mayor trabajo conjunto entre la autoridad local y la Secretaría de Salud, que si bien es cierto estaba preparada para poder atender una cantidad importante de personas, estaba claro que ya había existido proceso de vacunación en cascos urbanos y se tenía que trasladar la gente a los centros de vacunación o ir al encuentro de las personas en algunas comunidades que están en la periferia de los cascos urbanos. Entonces, la gran reflexión que queda, y yo creo que el gobierno de la República está consciente de eso porque lo escuché en la cadena nacional de inicios de semana, es ir al encuentro. Así es. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no sé si usted sabía. Eso es fundamental. Así es, yo le voy a decir una cosa, mire. Antes del vacunatón, como 10 días antes del vacunatón, tuve oportunidad de conversar de varios temas con la doctora Berenice Molina, que es la directora del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es encargado del proceso de vacunación. Y yo le decía, mire, ¿por qué no se hace una vacunatón y lo hacemos y lo acompañamos? Porque aquí lo que hemos estado presionando siempre es porque se vacune la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, como debe ser. Y yo le decía a ella, mire, doctora, ¿por qué no hace un vacunatón? Y nosotros acompañamos y promovemos para que se haga esto los fines de semana y que se haga en ciertos lugares muy puntuales, muy específicos, que le faciliten durante el fin de semana, en horarios extendidos, la llegada de los interesados, es decir, de las personas que van a vacunarse al centro de vacunación. Entonces, en ese momento, a la doctora Berenice Molina, yo le decía, mire, le propuse estos mismos lugares que le muestro yo aquí, ingeniero, a ver si a usted le parece. En los centros comerciales, le dije yo, ¿por qué no hace pequeños, o sea, un pequeño centro de vacunación con 2 personas, qué sé yo? Usted puede tener mejor experiencia porque anduvo visitando estos lugares, estos centros de vacunación a nivel nacional o donde se ha realizado el vacunatón. Usted pone un personal en un centro comercial. Solo aquí en el Distrito Central, por ejemplo, en Tegucigalpa, hay 7 centros comerciales donde aglomera muchas personas el fin de semana y no podemos negarlo porque esa es la realidad. Ponga ahí un centro de vacunación. Puede ponerlo también en las iglesias, afuera, el sábado, el domingo, afuera de las iglesias, cuando salen del culto, cuando salen de misa, ahí se aplica la vacuna. En los parques puede ser también, imagínense aquí en el Distrito Central, aquí en Tegucigalpa, en el Parque de la Libertad en Comayagüela, en La Leona, en el Parque Central, por decir algo, en los estadios de fútbol. Se ha habilitado para que por lo menos un 20% del aforo pueda llegar. ¿Por qué no poner allá afuera del estadio un centro de vacunación? En los mismos centros de salud, es decir, acercar la vacunación a la población, ingeniero Rivera. Totalmente de acuerdo. Inclusive estuvimos en Tela al finalizar la jornada de inspección y yendo cerca de la playa encontramos muchísimas personas en la playa. Y creo que ahí también es una oportunidad de buscar aplicar la vacuna. Bien lo dice usted, mercados, centros comerciales, estaciones de transporte, ir a la búsqueda del ciudadano articulando con organizaciones que tienen mucho liderazgo en la base territorial. Por ejemplo, los patronatos haciendo vacunación en los centros comunales, las iglesias que son tan importantes, buscar la manera también de poner a disposición transporte cuando se trate del interior de muchos de los municipios, especialmente en el sector rural, y dar un mensaje claro, Edgardo, algo que es muy importante, dar un mensaje claro
que la vacunación está a disposición ahora para la mayoría de ciudadanos que tienen más de 18 años, sin restricción alguna, para que la familia vaya junta a aplicarse la vacuna, algo que es, Así es. tan importante. ¿Y sabe por qué eso? Porque ¿qué ocurre? Comienzan con determinada edad y luego en el transcurso del día sábado van bajando la edad o el domingo terminan bajando la edad. No, comiencen de una sola vez así. Comiencen de 18 años para arriba, punto. Exactamente. Yo creo que esta iniciativa del vacunatorio, como usted muy bien lo dice, es pertinente, es correcta, Claro pero que sí. ya ahora hay que ir, la gente iba a la búsqueda de la vacuna, ahora hay que ir a la búsqueda de muchos ciudadanos Así es. que por distintas circunstancias no han asistido a estas jornadas masivas de vacunación, no asistieron a las jornadas regulares de vacunación y seguramente necesitarán algún tipo de estímulo específico y acercar estos centros de inmunización lo más próximos a estas comunidades. Me faltó mercados y playas. Sí, mercados y estaciones de transporte. Sí, perfecto. Terminales de transporte, muy bien. Terminales de autobuses. Yo le aseguro que ahí le funciona. En la central de San Pedro Sula. Claro. Sí. Claro. Terminales de autobuses, mercados, playas. Ahí está la gente, ahí debe estar la vacuna. Ahí está la gente, ahí debe estar la vacuna. Claro, Edgardo, esto es de ir a prueba y error, porque al final de cuentas es algo inédito, no es algo que hemos enfrentado en el pasado y con mucho ingenio y creatividad, pero con flexibilidad en el término del abordaje de la pandemia, tenemos que ir haciendo los ajustes cada semana, cada día. Muy bien, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Con flexibilidad en el abordaje de la pandemia. Porque aquí lo que queremos es contribuir para que esta cosa camine bien y se salven vidas. Mire, Edgardo, mayor cantidad de actores en territorio, porque solo en el territorio, en la base es donde usted encuentra la verdad. Así es. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Edgardo. Gracias. Ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Gracias a usted por su atención. Use la doble mascarilla, por favor. Protéjase y proteja a su familia. Buenas noches y que estén bien.